Gloria sea el nombre del Señor. Damos gloria y alabanza en este día. O en esta tarde noche. Digo esta tarde noche porque aquí todavía el sol está afuera. O medio afuera. Damos las gracias al Señor por eso. Y damos las gracias porque el Señor nos mantiene en salud, hermano, a pesar de que hay crisis internacionalmente hablando. O sea que las enfermedades, los virus se van expandiendo. Van a haber muchos caídos dentro y fuera del camino del Señor. Lo bueno de todo esto, hermano, es que el Señor sabe el momento en que ha de llamar a sus hijos. Y que sus hijos naturalmente no mueren, sino que duermen. Para un día ser despertado para vida eterna. Lastimosamente, también hay otros que mueren y van a ser llamados de la muerte para enfrentar el juicio de Dios por causa de sus pecados. Y nos lamentamos y hasta cierto punto nos entristecemos porque muchos conocidos y muchos desconocidos son los que caminan por ese camino amplio que lleva a la perdición. Pero el camino angosto, estrecho, resbaladizo, donde usted tiene que estar constantemente agarrado de su Señor, son pocos los que caminan por él. Y damos gloria al Señor porque el Señor sabe, hermano, quiénes son y quiénes no son. Pero damos gracias al Señor porque en su misericordia y en su amor el Señor nos extiende su mano. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, proseguimos, hermano, con nuestro estudio sobre el don de sabiduría. Y como nos hemos propuesto traer la enseñanza de los versos 6, 7 y 8 de Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6, 7 y 8, para aclarar el contraste con respecto a la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, pero también aclarar ciertos aspectos de misterio. Aparece allí la palabra misterio que ya hemos venido revelando y hemos dado su interpretación de que no es algo tenebroso, es algo que Dios mantuvo oculto, pero que ha venido revelando y está revelando constantemente su verdad escritural. Una de las cosas, hermano, que nosotros enseñamos aquí en la iglesia, ya que hay muchas iglesias, inclusive denominaciones, que enseñan, por así decirlo, el desprecio. De una forma u otra es el desprecio, hermano, al Primer Testamento. Nosotros somos consistentes en cuanto a esto. La Biblia es un solo libro, compartida en dos testamentos, en dos escritos. El Primer Testamento, que comprende 39 libros, y el Segundo Testamento, que comprende 27 libros. Esos dos testamentos forman la biblioteca que nosotros tenemos y forman un solo libro que comprende la revelación de Dios. En el Primer Testamento o Antiguo Testamento, como algunos prefieren llamarle, están los misterios de Dios hablado, planteado, sugerido. Y el Nuevo Testamento o Segundo Testamento están revelados esos misterios que Dios plantó en el Primer Testamento.
No podemos divorciar un testamento de otro, aunque sí entendemos, hermano, que hay leyes en el primer testamento, leyes rituales, hay promesas que competen exclusivamente al pueblo de Israel. Como una de estas promesas es la conquista de Canaán, es la posesión de esa tierra, es el hecho de ser cabeza y de no ser cola. Es una promesa dada al pueblo de Israel porque sus promesas tienen que ver con la posesión terrenal. En cuanto a la iglesia, no se pueden aplicar los mismos términos porque la iglesia no ha sido llamada a una posesión terrenal, sino que, por el contrario, nuestra ciudadanía no es de esta esfera o de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros estamos de paso por esta tierra. Somos peregrinos, como dice el apóstol Pablo, por esta tierra. Quiere decir que no podemos aplicar la misma promesa hecha a Israel, aplicársela a la iglesia. Luego tenemos, hermanos, lo que son leyes ceremoniales que no son aplicables a la iglesia, porque esas leyes ceremoniales y rituales fueron dadas al pueblo de Israel como símbolo de representación de todo lo que habría de venir. Y en el cumplimiento del tiempo, como dice el autor de los Hebreos, vino Cristo o Jesús nacido de mujer, y Dios entonces en Jesús reveló todo lo que estaba encriptado en ese primer testamento y lo trae a la luz. De tal forma, hermano, que en las Sagradas Escrituras no existen misterios. Siempre he dicho, existen pasajes difíciles de interpretar y que a veces nosotros dejamos volar nuestra imaginación para, por así decirlo, ponerle un poco del sazón nuestro, que no es necesario, a la interpretación bíblica. Pero misterio no existe en las Sagradas Escrituras. De tal forma que el don de sabiduría, como ya hemos dicho, que fue dada a la iglesia primitiva, porque era necesario, hermano, que la iglesia, sobre todo, este don de sabiduría tiene que ver exclusivamente, hermano, con los profetas y los apóstoles del primer siglo. Por esa razón, el apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría, que fue el verso 6, el primer verso que explicamos, entre los que han alcanzado madurez. No quiero que me vean como alguien que es radical en lo que está enseñando. Yo creo en la soberanía de Dios y creo que, hermano, Dios puede usar, como lo ha hecho todo el tiempo, a personas sencillas, a personas llenas de defectos, a personas descalificadas por el sistema. Y Dios lo honra y lo pone en el lugar que Él cree conveniente y le muestra la sabiduría oculta al mundo, pero revelada a sus hijos para gloria nuestra. De tal forma, hermano, que como dice Primera de Pedro, capítulo 1, desde el verso 10 hasta el verso 12, hablando de las cosas ocultas y la posición de los profetas, en este caso los profetas del Primer Testamento o Antiguo Testamento, como algunos prefieren llamarle, los profetas que profetizaron de la gracia, siempre está involucrada aquí la gracia divina, hermano, de la gracia destinada
a vosotros. Aquí Pedro, hermano, trae una reflexión del primer testamento para aplicarla a los destinatarios que él le está enviando esta carta, porque eran personas que estaban en Cristo. De la gracia destinada a vosotros, dice el apóstol Pedro, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Mira, hermano, esa gracia destinada a vosotros, de la que Pedro está hablando ahí, es la gracia de Dios manifestada en Cristo. Esa es la gracia a la que Pedro se está refiriendo. También estos hicieron el trabajo que le correspondía hacer, que le corresponde a todos los hijos de Dios. Estos indagaron diligentemente acerca de esta salvación. ¿De cuál salvación? De la manifestación de Cristo. Porque Él era el que iba a traer la salvación a los hombres, o la salvación iba a ser dada a través de Cristo. Escudriñando, y aquí aparece un término, hermano, que no a muchos cristianos les gusta. Yo no me siento mal si usted es un lector de la Biblia, porque quizá no haya cultivado el arte de la investigación o el hábito de la investigación, o no tenga los recursos suficientes para poder hacer una investigación exhaustiva con respecto a las Escrituras. Pero si usted es un lector de las Escrituras como cristiano, no se desanime, siga leyendo las Escrituras, que Dios le va a dar el entendimiento según la capacidad que Él crea que usted debe de tener y el anhelo que usted profese por las Sagradas Escrituras. Escudriñando qué persona, y aquí aparece qué persona, porque realmente entonces Jesús es una persona. Dios tuvo que tomar imagen de una persona, representación de una persona para poder morir por todas las personas. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? Esto es el Espíritu Santo, hermano, que estaba en ello. Porque el Espíritu Santo, hay aquí quienes dicen que el Espíritu Santo venía de vez en cuando sobre los profetas o descendía sobre los profetas. Y aquí Pedro está afirmando que ellos tenían el Espíritu Santo. Usted no puede ser un servidor de Dios y un seguidor de Dios sin la influencia, sin la impregnación, sin la guianza del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estaba en ellos. Eso es lo que Pedro afirma categóricamente. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ello. Es decir, la gloria que va a venir tras el sufrimiento de Cristo. Y como dice el verso 7, que es el verso que nosotros estamos analizando, que ese don de sabiduría y que lo que se ha hecho, Dios ha hecho, lo ha hecho para gloria nuestra. Esa es la gloria que iba a seguir después del sacrificio de Cristo. Pero aquí, hermano, aparece un afirmativo que habla sobre los sufrimientos de Cristo. Así, a modo reflectivo, usted puede leer Isaías 53, que le habla del sufrimiento de Cristo. Pero más descriptivo todavía, usted puede leer el Salmo 22, que es totalmente descriptivo. Pero el Salmo 2 también es descriptivo en el sentido de que los reyes y los príncipes se amotinan, se levantan contra Cristo. Y a esto es lo que Pedro se está refiriendo, de que aquellos profetas hablaron, indagaron, investigaron qué persona y qué tiempo y en qué persona habría de cumplirse todo lo que las Sagradas Escrituras dice. De ahí, hermano, que Jesús
en Juan, en el Evangelio de Juan, le dice a los discípulos, escudriñad, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le está hablando de esto mismo que Pedro está hablando, hermano. Porque son las Escrituras como compendio general lo que hablan de lo que Dios iba a hacer en el tiempo y en el espacio para poderlo redimir a usted y a mí de la condición de pecado en la que nosotros estábamos. Dios, hermano, Dios se propuso manifestar lo que Él de antemano ya sabía o había guardado. Un secreto de Dios, hasta que Él no lo manifieste, nosotros no podemos saberlo. Pero al Dios manifestarlo, entonces nos da la libertad de nosotros poder conocer lo que Dios ha manifestado. De ahí que yo siempre he dicho, hermano, cuando usted lee el Evangelio de Juan en el capítulo 14, el Señor Jesús dice que el Espíritu Santo no es que Él no va a dar la verdad, no. El Espíritu Santo no va a dar la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. El Espíritu Santo nos va a dirigir, nos va a enseñar la verdad, porque la verdad ya usted la tiene. Al aceptar a Cristo ya usted aceptó la verdad. Y entonces en usted se cumple lo que dice Juan capítulo 14, verso 6, donde Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces el Espíritu Santo, hermano, lo que lo va a guiar a usted es a esa verdad. Lo va a convencer para que usted crea en esa verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Dios había reservado esa sabiduría desde la eternidad para manifestarla en el tiempo apropiado. Y el tiempo apropiado, hermano, fue justamente en la concebición y en el nacimiento de Jesús. Por eso dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el verso 14, primero te dice que a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito del Padre le ha dado a conocer. Esa es la sabiduría que Dios escondió del mundo. Y esa es la sabiduría, hermano, que Dios encriptó mediante los profetas para que no se entendiese, por así decirlo, hasta llegar el tiempo apropiado en que se manifestase. Este soberano Dios, quien se guarda su sabiduría para revelársela a quien Él quiere, había establecido el plan de redención antes de la creación del mundo. Aquí no pasa nada sin que Dios lo maneje al dedillo. Aquí no pasa nada a escondida de Dios. Y esa falsa teología, hermano, que se ha metido a la iglesia y que se está metiendo dentro de la iglesia, de que Dios aprende por error, es una falsa teología, hermano, es una falsa enseñanza. Dios, hermano, ha actuado desde el principio. Hay cosas que yo no se las puedo explicar y usted no las va a entender. Y hay preguntas que probablemente usted me pueda hacer que yo no le pueda responder. Pero la Biblia dice que lo que nosotros no entendemos ahora, y no estoy hablando de misterio, hermano, por eso le hablé de cosas difíciles de entender. Lo que no entendemos ahora a plenitud, nosotros lo vamos a entender cuando estemos, hermano, cara a cara con nuestro Señor. Dios, hermano, estableció en ese plan de redención y lo estableció antes de la creación. Vaya conmigo por un momento a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, para que usted vea lo que dice el apóstol Pablo allí con respecto a esto.
Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo Timoteo, y me gusta esa expresión de hijo, porque realmente Pablo lo quería como un hijo. Dice, quien nos amó y nos llamó con llamamiento santo. Fíjese, quien nos amó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, y hay personas que le quieren añadir obras a la salvación, cuando Dios no te llama por tus obras. Dios te ve como lo que tú eres. Dios te ve como un trapo sucio, un trapo de inmundicia. Tu justicia no vale. Puede valer para mí. Yo te puedo ver con ojos de bondad. Te puedo ver como un buen hombre. Te puedo ver como un hombre caritativo. Te puedo ver como un hombre social. Pero Dios no te ve así. Dios te ve como lo que tú eres. Un hombre lleno de pecado, expuesto a su juicio. Pero ahora Dios no te ve por tus obras ni por la mía, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa salvación, hermano, fue dada y concebida en el plan de Dios y en el propósito de Dios antes de los tiempos de los siglos. Ya Dios sabía lo que iba a pasar 4,000 años antes, 5,000 años antes de que Adán metiera los dos pies en el mismo zapato. Ya él sabía. Ahora, cuando usted va a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20, mire lo que dice Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Así le escribe Pedro. ¿Qué es lo que Pedro le está diciendo, hermano? Pedro le está diciendo que Cristo, el enviado, el ungido, como es el término griego, fue destinado desde antes que el mundo existiera. Ya Dios lo había planificado. ¿Por qué? Yo no lo sé. Eso es algo que Dios se lo reserva. Eso es algo que Dios se lo reserva. Pero a Dios no le tomó por sorpresa, hermano, el hecho de que Satanás se rebelara, ni le tomó por sorpresa el hecho de que el hombre se rebelara o el hombre cayera. La pregunta que usted me podría hacer, ¿por qué Dios entonces hizo a Satanás si sabía que se iba a rebelar? Porque Dios no crea marioneta, Dios no crea títere, Dios no crea, hermano, personas autómatas como máquinas. Dios crea personas y seres semejantes a Él, pensantes. Y pese a que iba a pasar todo eso, Dios, hermano, anticipó a todo esto a Cristo para que nos redimiese de la condición de pecado en la que nosotros íbamos a estar y en la que íbamos a caer antes de la fundación del mundo, por amor a vosotros. Este plan, hermano, el plan de Dios, oculto al conocimiento, este plan oculto en el conocimiento divino, fue manifestado a su debido tiempo. Vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4 y verso 5, para que usted vea que todo lo que yo le estoy diciendo está en el orden de la palabra de Dios. Este plan oculto en el conocimiento divino fue manifestado a su debido tiempo. Dios ni se atrasa ni se adelanta. Dios es justo
en manifestarse en el tiempo apropiado. Gálatas capítulo 4, verso 4 y verso 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando estaba el tiempo exacto, ni más ni menos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mira, aquí hay dos cosas. Nacido de mujer, porque es el representante humano. Y nacido bajo la ley, porque la ley es la que determina que todos los hombres son pecadores. La ley, hermano, es buena. La ley no fue dada para condenar al hombre, sino tampoco fue dada, hermano, para salvar al hombre. La ley fue dada para que el hombre se parara frente a ese espejo, se mirara a sí mismo y se reconociera culpable. Por eso Cristo nació bajo la ley, no bajo la ley del pecado, porque Cristo nació sin pecado. Ahora lo que yo quiero que usted se quede aquí con esto es que Cristo, Dios, cuando llegó el tiempo apropiado, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué es lo que dictamina la ley? La ley dictamina muerte para todo el que peca. Y como todos éramos pecadores, estábamos todos excluidos de la gloria de Dios y éramos todos, hermano, prófugos, por así decirlo, de la gracia de Dios y condenados por la misma ley de Dios, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces aquí le digo, hermano, la Biblia, cuando se refiere a hijo, se refiere a 4 clases de personas. Número 1, se refiere a los ángeles. Usted recuerda aquí la historia de Job, cuando los hijos de Dios, y así lo determina, lo escribe Job en su libro, los hijos de Dios subían, que juntamente subió Satanás con ellos. Entonces los ángeles, como son criaturas directas de Dios, todos los seres angelicales son criaturas directas de Dios, se le denomina hijo de Dios. Adán, también el apóstol Pablo le denomina hijo de Dios, porque fue hecho directamente por la mano de Dios. Entonces aquí tenemos 2. Jesús se le denomina hijo de Dios porque fue engendrado por Dios. Y cuando yo hablo de Jesús, hermano, estoy hablando del cuerpo. Porque lo que dice Filipenses y lo que dice Colosenses, que en él habitaba corporalmente toda la deidad de Dios, quiere decir que en ese cuerpo de Jesús estaba toda la deidad de Dios. Y que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, hasta recibir, ¿qué? La muerte más humillante, que fue la muerte de cruz. Entonces, a lo cuarto que se le llama hijo es a nosotros, pero en este caso nosotros no somos hechura de Dios, nosotros somos imagen de Adán. No hechura de, nosotros no hemos sido hechos por Dios, hermano, somos semejante a Adán. Por eso el apóstol Pablo aquí introduce la palabra adopción. Nos ha adoptado en Cristo. Por eso dice Juan en el capítulo 1, verso 12, a lo suyo vino, es decir, al pueblo de Israel, los suyos no les recibieron, mas a los que creen en su nombre, le dio potestad, lo adoptó como hijo suyo. Entonces aquí hay un cuarto grupo que se le llama hijos, que somos nosotros por adopción, por haber creído en él, hemos sido adoptados y hemos sido parte de la familia de Dios. Ese es el misterio, hermano, que se va revelando a través de la sabiduría oculta para el mundo, pero revelado para sus santos.
Así que usted tiene la capacidad, hermano, para entender la revelación de Dios o la iluminación que el Espíritu Santo da sobre la revelación de Dios. ¿Por qué no es necesario el don de sabiduría dentro de la iglesia y fue necesario, hermano, el don de sabiduría en la iglesia primitiva? Acuérdese, es necesario porque fue necesario porque las dos partes, tenemos una parte del primer testamento y la segunda parte del segundo testamento no está completa. Tenemos la parte biográfica del nacimiento y de los hechos de Cristo, que lo relatan los evangelios porque son biografía, hermano. En parte tenemos la historia de la iglesia registrada en el libro de los hechos. Y después no tenemos más nada. Hasta que el Señor llama al apóstol Pablo, lo trae bajo convicción, lo adopta como hijo y le da, hermano, que escriba 13 epístolas o cartas de aspecto de revelación de todo el contenido del primer testamento, hermano. Si usted lee los escritos de Pablo, se va a dar cuenta que toda la exposición de Pablo, o la gran mayoría de la exposición de Pablo de aspecto doctrinal para la iglesia, siempre es tomada, hermano, como punto de referencia el primer testamento o el Antiguo Testamento, lo que algunos quieren llamar, les gusta llamar. Entonces, hermano, entonces ahí tenemos el cuarto grupo como adoptado. Usted es un hijo adoptado de Dios y no es que tenga menos derecho. Aquí la única diferencia es que nosotros no hemos sido creados directamente por el Señor. No dejamos de ser sus criaturas porque dependemos precisamente de la primera criatura que Él creó. No dejamos de ser de Él, pero ahora Él nos ha adoptado para que nosotros seamos parte integral de su familia y gocemos de todos los privilegios que Él nos da. En Él se revela la sabiduría de Dios. En Cristo se revela la sabiduría de Dios. Dios revela su sabiduría en Cristo. Cuando usted va a 1 Corintios capítulo 1, verso 21, mire lo que el apóstol Pablo dice. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿De qué le está hablando Pablo aquí, hermano? Pablo le está diciendo que el mundo, en su sabiduría, en su forma de vida, en su entendimiento, no conoció a Dios. Los judíos no conocieron a Dios en el tiempo de la visitación. Los romanos no conocieron a Dios. Los gentiles no conocieron a Dios en el tiempo de la visitación. En el tiempo en que Dios se dignó a visitar a los hombres y caminar entre los hombres, hermano, y recorrer y hacer todo el recorrido que Jesús hizo por varias comunidades, no pudieron conocer a Dios en su sabiduría. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en primera de Corintios capítulo 1, verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del evangelio. Aquí sí hay sabiduría, hermano. Porque esto sí es una locura. Y le voy a explicar por qué Pablo emplea aquí esta palabra locura, porque es verdad que esto es de loco. No cabe en una mente científica, no cabe en una mente instruida, no cabe en una mente filosófica el hecho
de que Dios lo va a salvar a usted por un hombre que fue crucificado allí en el Gólgota o en el lugar de la carabela como un vil ladrón y entre ladrones. Eso no cabe, eso es de loco, eso es una locura pensar eso. Usted puede pensar en su sabiduría. Por esa razón, hermano, mire, esto es tan maravilloso. ¿Dónde usted va a buscar un rey? Usted va a buscar un rey en el palacio. Digo, pienso yo. Y si estoy equivocado, corríjame. Los reyes se van a buscar en los palacios. Es como si usted va a buscar un presidente, usted lo va a buscar en la casa de gobierno. Los presidentes por lo general trabajan 24/7. Y usted, cuando va a visitar al presidente o va a tener una junta con el presidente, usted va al palacio presidencial a visitar o a buscar al presidente. Por esa razón, hermano, cuando los magos o adivinos o sabios fueron a buscar a Jesús, ellos fueron al palacio a buscar a Jesús. Y fueron allá donde estaba Herodes, porque ahí es donde están los reyes. Estos sabios no entendieron, dicho sea de paso, pudieron tener cierta instrucción, porque acuérdese que el pueblo de Israel duró 70 años fuera de su tierra, preso en Babilonia, esclavo de Babilonia y de varios imperios, que es precisamente de donde vienen estos sabios. Quiere decir que estos sabios habían sido instruidos y tenían la sabiduría del pueblo de Dios para entender que en el tiempo Dios iba a enviar a un Mesías que iba a ser el rey del universo, pero nacido en la tierra. Entonces, ¿dónde van ellos a buscarlo? Van directamente donde la estrella lo guía, pero la estrella no lo guió al palacio. Pero ellos fueron al palacio a buscar el rey. Lo que le estoy diciendo, hermano, que es de loco pensar que Dios lo va a salvar a usted por un condenado a muerte, por un sin familia, por un sin amigos, por una persona que fue abandonado y que fue crucificado en el Gólgota. Pero nosotros entendemos ese misterio, nosotros entendemos ese enigma, porque ahora el Señor en su revelación le ha permitido plasmarlo en las Escrituras, en el Segundo Testamento, para que usted entienda que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en el lugar alto, así anunciando la muerte de Cristo, que iba a morir por los pecadores, pero que también le iba a dar vida a los pecadores. Por eso ahora nosotros hacemos uso de ambos testamentos y podemos entender lo que Dios está diciendo. Esa es la razón por la que nosotros hoy no necesitamos el don de sabiduría, porque tenemos ambos testamentos. La iglesia primitiva tenía más que una escritura. Tenía los profetas, tenía los salmos, tenía los libros poéticos, tenía los libros históricos, pero ellos no conocían más que eso, hermano. Por eso era necesario el don de sabiduría. Hoy no es necesario el don de sabiduría. ¿Usted quiere sabiduría? Santiago capítulo 1 verso 5 dice que el que está a falta de sabiduría pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Esto tiene dos formas de interpretar. Si lo analizamos desde el punto de vista, desde el contexto, nos vamos a dar cuenta que Santiago está instruyendo a la iglesia sobre cuando usted se encuentre en diversas pruebas, pida la sabiduría de Dios para usted poder entender por qué le han venido esas pruebas. El otro aspecto, hermano, que usted puede interpretar es que usted quiere conocer más de Dios, pero ahora Dios le ha dado a usted esos 66 libros para que usted lo conozca todo.
Dios se ha revelado en esos 66 libros. Usted no necesita el don de sabiduría para hablar sabiduría del cielo. La sabiduría del cielo la tiene en la mano. Cada vez que usted porta una Biblia, usted está portando la sabiduría del cielo. Y Dios le está instando a usted constantemente que se nutra de esa sabiduría que Él le ha permitido preservar, hermano, a costa de sangre, esa escritura que usted tiene hoy. Yo me acuerdo, hermano, el año pasado, creo, o el año antepasado, una publicación que subieron en el Facebook, que yo también la subí porque era una noticia agradable. Unos hermanos en la China, escuche bien, hermano, unos hermanos en la China que le estaban regalando Biblia. Y era tan grande el gozo que estos hermanos sentían, hermano, que estaban llorando de felicidad y de alegría por la Biblia que le estaban regalando. Y hoy la gente siente desprecio por la Biblia. Parece mentira porque ni siquiera los cristianos quieren ir con Biblia a la iglesia. Mire qué contradicción esta. Los cristianos no quieren andar con Biblia. Ya la Biblia le pesa. Es más fácil ver la Biblia o escuchar la Biblia en el teléfono. Yo no le estoy diciendo que no lo haga, pero le estoy diciendo, hermano, que porte su Biblia, porque a Dios le interesa que usted conozca su Biblia al dedillo. Y si el mundo sabe una cosa, es identificar a los cristianos, hermano, por la forma, no solamente de hablar, sino por lo que portan. Al mundo le hace falta ver a los cristianos con Biblia. Así, hermano, como en la Segunda Guerra Mundial, identificaban a los judíos y los salían a buscar específicamente los sábados, hermano. Eran fácil de identificar a los judíos. Su forma de vestir, pero también el ritual y la forma de adorar. Era fácil identificarlo. Ahora se hace difícil identificar a los cristianos porque no hablan de la Biblia ni portan la Biblia. Entonces aquellos, oiga bien, la gran mayoría de las Biblias que nosotros tenemos hoy y que circulan, hermano, en muchos de nuestros países, lastimosamente son hechas en China. Escucha la contradicción. El gobierno chino prohíbe la circulación de la Biblia, prohíbe la reunión cristiana, está persiguiendo literalmente a los cristianos. Sin embargo, la gran mayoría de las Biblias salen de imprentas chinas. Pero allí está prohibido la distribución de la Biblia y está prohibido, hermano, portar una Biblia. Por eso la razón de estos hermanos de sentir tanta alegría y tanto regocijo cuando se les regaló la Biblia. La Biblia, hermano, llegó hasta nosotros y muchos cristianos no saben la historia de cómo llegó la Biblia hasta nosotros. Cuánta sangre costó el mantener. Cómo se dictaron la Biblia, cómo salió, hermano, de las imprentas, cómo se traficaban, cómo la gente ponía su vida en riesgo para llevar esa Biblia de un lugar a otro, cómo eran perseguidos los que se dedicaban a traducir la Biblia. Y hoy no nos identificamos por portar una Biblia. ¿Usted quiere sabiduría de Dios? Ahí tiene los 66 libros que Dios ha dejado con todo lo necesario para que usted lo sepa, para que usted lo entienda. La revelación del misterio que expresa la sabiduría de Dios se hace, hermano, para nuestra gloria. Y es glorioso y va a ser glorioso, hermano. Todo el acontecimiento, todo ese conjunto de acontecimientos que se aproximan para la tierra. Y nosotros hemos de morar con nuestro Rey de Gloria.
Esto incluye todos los beneficios, hermano, que conlleva la salvación. Desde los frutos del Espíritu, desde la promesa de vida eterna, desde la salud. No quiere decir que no vayan a venir las enfermedades. Vivimos en un sistema, hermano, que no es que el Señor no tenga el dominio del sistema, pero estamos determinados a morir. Y esa fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva. O sea que el cuerpo fue tomado del polvo y al polvo volverá. Pero aún del polvo Dios nos levantará. Porque eso, hermanos, son los beneficios de la salvación. La regeneración, la reconciliación, la adopción son fruto y beneficio de la salvación. Es una forma confortante y que nosotros podemos analizar esto, hermano, desde el punto de vista de otros pasajes. Por ejemplo, cuando usted va al libro de los Romanos en el capítulo 8, verso 29, usted puede unificar esos textos, el texto de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21, y mire lo que dice el libro de los Romanos. Porque a lo que antes conoció, yo quiero decirle, hermano, que Dios lo conoció a usted antes de la fundación del mundo. Ya Dios lo conocía a usted. Mire el privilegio tan grande que tiene usted. Que el Dios del cielo, el creador del universo, lo conocía a usted antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, verso 21. Y aquí en Romanos capítulo 8, verso 29, mire lo que Pablo dice. Porque a lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Cristo. Usted va a ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo, hermano, porque esto es un misterio, pero es un misterio revelado. En la sabiduría de Dios, este misterio ha sido revelado. Vaya conmigo por un momento a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 43. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 43. Mire lo que dice aquí. Se siembra en deshonra. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esos son los hijos del Señor. Nosotros nacimos en deshonra. Hemos nacido débil. Pero en Cristo, hermano, nosotros vamos a resucitar en gloria y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Se siembra en debilidad, pero vamos a resucitar en poder, porque la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Y diremos como dice Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque no va a poder retener, no pudiste retener a Cristo. Lo aguijoneaste
con el aguijón de la muerte, pero resucitó. Y el sepulcro no pudo retenerlo. No puede retener a lo que son sus hijos. Vaya conmigo al verso 51 y verso 52. He aquí, dice el apóstol Pablo, os digo un misterio. Aquí aparece otra vez la palabra misterio. No todos dormiremos, pero todos, seremos transformados. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Ese misterio que Pablo está diciendo, ¿cuál es el misterio? Que no todos vamos a dormir, no todos vamos a morir. Se lo voy a traducir en un lenguaje actual, por así decirlo. No todos vamos a morir, no todos vamos a dormir, pero sí todos seremos transformados. Cuando usted va a Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo dice, hermano, que cuando el Señor venga nos llamará con voz de mando, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así, de rápido. Y nos reuniremos con nuestro Señor. El verso 52 sigue, hermano, el mismo pensamiento donde dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. ¿Usted sabe por qué el hombre se vuelve polvo? No es simplemente porque sea su composición tierra, sino porque se corrompe, se pudre. Eso es lo que dice Pablo aquí. Incorruptible, sin pudrición alguna. Eso es lo que está reservado, hermano, a los hijos del Señor. Y ese es el misterio que el mundo no entendió, pero que usted y yo lo entendemos en la sabiduría que Dios nos ha dado mediante su palabra. Podemos entender los misterios que hay en la palabra de Dios que han sido revelados. Mi hermano, Dios me le bendiga, Dios me le guarde y que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de los que han escuchado la palabra del Señor. Dios eterno y Dios de misericordia, te doy gracias. Te pido, Señor, por cada uno de los oyentes, para que puedan entender, retener y vivir tu palabra. Ayúdanos en el nombre poderoso de Cristo, porque para nosotros la muerte no es más que el fin para podernos reunir con nuestro Señor, entendiendo que este misterio ha sido revelado por tu palabra, de que no todos dormiremos, pero que sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Lleva sanidad a los que están enfermos, Señor. Lleva paz a los que están angustiados. Lleva tranquilidad, oh Dios, a aquellos, Señor, que están siendo maltratados. Las que están siendo maltratadas, oh Dios. Permítele ver tu salvación, Señor, en ese proceso tan desagradable, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada alma y permítele, Señor, que te conozcan. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Dios me le bendiga
y Dios me le guarde. Nos vemos el viernes para seguir hablando sobre los profetas de Israel. Dios le bendiga.